Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio del podcast de la Institución Universitaria Visión de las Américas. Hoy nuevamente en una versión de Cero a Pro con uno de nuestros grandes invitados, el doctor Juan Carlos Montenegro Cardona. Él es nuestro director en la especialización de Medicina Familiar de Visión de las Américas. Queremos tener un espacio de acercamiento con esta facultad y sobre todo en la especialización para que allí tengamos una tranquilidad a la hora de abordar toda la parte de orientación vocacional y definir muy bien cómo vamos a dar una ruta a todo lo relacionado a la especialización. Sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida al doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, Davianis, un saludo muy especial para ti y para todos los que nos siguen. Muy contento, honrado de poder compartir contigo y con la audiencia este espacio. Estamos muy felices de poder contar con tu acompañamiento el día de hoy, Doc, y queremos empezar conociendo un poquito más de ti, cómo está ese perfil, qué es lo que estudió el doctor Montenegro, cómo llegamos hasta acá y cómo esa trayectoria nos ha acompañado para seguir estando con cada uno de los profesionales en formación que por supuesto mejoran nuestra sociedad. Muchas gracias, Davianis. Bueno, ¿qué tengo para contarles respecto a mi perfil profesional? Soy médico cirujano general, egresado de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Posteriormente, en esa misma institución, tuve el gusto de conocer a la medicina familiar, especializarme en ella y a la vez también formarme en mi carrera docente. Definitivamente ese perfil vocacional marca una gran diferencia a la hora de también nutrir la población y es sorprendente ver cómo tanto la parte académica, la parte técnica de investigación, la parte social y comunitaria tienen un gran impacto y sobre todo hacen parte ya del perfil y del estilo de vida de quién es el doctor Juan Carlos Montenegro, porque vemos un despliegue muy amplio en la trayectoria académica, también una pasión muy grande que lo mueve hacia otro tipo de acciones como dirigir, estar en proyectos, también apuntarle al proceso formativo, estar todo el tiempo acompañando a la comunidad desde esa vocación como médico. Y la idea es que, bueno, desde aquí salen un montón de preguntas con las que vamos a compartir a la comunidad, porque es importante que también tengamos ese espejo y el reflejo de cómo un profesional hace para recorrer ese largo camino y poder tener estos resultados al día de hoy. Importante, reconociendo que no es imposible y que cada uno de esos factores nos van a ir nutriendo como sociedad, como comunidad, como seres humanos para dejar esa huella en el mundo. Entonces, empecemos en reconociendo cuáles son esas herramientas o habilidades que consideras, no solamente para llegar a la especialización en cualquiera de los ámbitos, sino cuál es el perfil, las habilidades que debe tener un aspirante o un estudiante en proceso de formación que decide hacer parte del programa de medicina y de ahí en adelante cómo a lo largo del camino va a tomar esas herramientas, no solo desde la parte técnico-científica, investigativa, sino también como ser humano, para que en definitiva tenga esa oportunidad de aportar al país. Bueno, yo creería que son varias las herramientas que se requieren para el momento de tomar una decisión frente a si lo que quiero ser como un médico especialista y ejercer el resto de la vida va a ser la medicina familiar. Dentro de estas, lo primero que resalto es la necesidad de tener una vocación real y firme. La motivación que nos lleva como elemento muy importante para asumir y afrontar y ser constante en los retos que de allí en adelante vienen. Tener la disciplina para saber que son años de dedicación exclusiva a la formación, a tener tiempo para estudiar, para sin descuidar la vida personal también y mantener una buena salud física y mental durante el proceso de formación, tener la apertura mental para dejarnos sorprender por todo lo que en especial en esta época tenemos de grandes generaciones de cambio. Lo estamos viviendo con herramientas tecnológicas, pero también con una serie de cambios en lo social, en donde el médico familiar pues se convierte en un protagonista muy importante. Entonces, dejarse sorprender frente a eso, estar dispuesto a tener un espíritu crítico muy propositivo, que quizás es una de las grandes ventajas que tenemos en la época, y es que podemos proponer cambios. Entonces, estas herramientas de dedicación, de estudio, de investigación y de mucho compromiso y deseo por servir a la comunidad, que finalmente es a quienes nos debemos, pues serán los insumos que se necesitan para que tengamos finalmente un médico familiar comprometido. Me parece muy interesante lo que mencionas, porque si también vemos la trayectoria que llevas, yo imagino
que en ese instante habrán llegado muchos retos, cuando llegan nuevos proyectos, cuando voy a presentar una junta directiva, cuando voy a presentar una nueva propuesta de trabajo, cuando voy a tener diferentes proyectos al tiempo, porque también hablas de que al tiempo ibas como coordinador, como docente, pero también seguías en esa parte clínica, en práctica. Entonces es muy interesante y también me parece chévere que le contemos al resto del equipo cómo hacemos para integrar equilibradamente esos momentos, cómo no me desgasto solamente como un ser humano, sino que tengo la capacidad de discernir a qué punto le voy dando prioridad y cómo lo voy organizando dentro de mí día a día, porque posiblemente podemos llegar a un burnout si llegamos también a esos instantes de vida donde solamente somos exigencia, somos academia, pero ¿cómo lo integramos? ¿Cómo lo hiciste tú? Correcto. Mira que has utilizado una palabra que en la medicina familiar tiene mucha importancia y es la integralidad. Y quizás cuando uno trata de definirla y diferenciarla frente a las otras especialidades, siempre sale como primero la integralidad. Y hay diferentes maneras de entender esta integralidad, pero siguiendo tu pregunta, voy a hacer más énfasis en esas habilidades no cognitivas, que son las que conocemos como habilidades blandas, y que son fundamentales, no solo para el ejercicio de la medicina familiar, sino para cualquier profesión y en especial para las profesiones de la salud. Pero indiscutiblemente deben ser mucho más enfáticas en la medicina familiar. Nosotros dentro de la integralidad tenemos la diferencia en que no estamos sectorizados por edades como algunas especialidades, ¿cierto? Hay especialidades para los niños, para los adultos, para el anciano. Hay especialidades que se diferencian en cuanto al género, entonces hay especialidades para el hombre, para la mujer. Hay especialidades que se encargan de ver algunos órganos o sistemas, mientras que la medicina familiar integra todo ello. Entonces podemos decir que la medicina familiar está a través de todo el curso de vida, desde la concepción hasta la senectud y el acompañamiento también en el final de la vida, que es tan importante. Entonces eso nos obliga a que degeneremos algunas habilidades especiales en lo que llamamos el ser. Entonces, ¿qué se requiere? Tener mucha compasión, generar empatía hacia nuestros colegas, hacia nuestros pacientes, hacia nuestras comunidades, hacia sus familias, porque son las que generalmente llevan también consigo el sufrimiento de una enfermedad o de una situación particular que esté viviendo uno de sus integrantes. La capacidad de escucha, que es algo que hoy por hoy nos reclama mucho la sociedad en el ejercicio médico, ¿cierto? Que el paciente siente que a veces no es mirado a los ojos, es cortado constantemente en su interrogatorio, en su diálogo, lo llevamos a puntualizar exageradamente el motivo por el cual viene, y eso afecta a la relación médico-paciente. Y sabemos que, y está demostrado, que en la medida que generemos esa confianza, esa empatía, esa capacidad de escucha, el paciente más fácil va a fluir, va a contar abiertamente qué es lo que le está sucediendo y nos da más herramientas para poder actuar objetivamente. La medicina familiar, como está desde el inicio de la vida, también hasta la finalización de ella, entonces hay momentos como los de la gestación y el nacimiento que son muy felices y quizás uno frente a ellos pues no tenga que estar muy preparado, porque todo es alegría, es felicidad, son buenas noticias. Sin embargo, cuando hablamos de los pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades degenerativas, con enfermedades que están en el final, llevando al curso de final de vida, donde debemos dar noticias dolorosas, noticias tristes, o acompañar a que ese ser humano tenga un final de vida lo más digno posible, con la mayor tranquilidad, pues exige que tengamos esa capacidad de compasión y de poder estar allí con la suficiente paciencia, atención y cordialidad también para todos, no solo el paciente, sino para quienes lo rodean. ¿Cómo se generan esas competencias o esas habilidades? Yo creo que es muy importante también lo que viene, ¿no? En la vida, desde lo que aprendemos en casa, de lo que nos forman en valores en el hogar, que se espera que en el colegio nos lo refuercen, el ejercicio médico
quienes logran hacerlo antes de trabajar una especialidad también nos va fortaleciendo en ese carácter y nos va diciendo, bueno, de acuerdo a mis capacidades, a mis gustos y a mis deseos, ¿dónde me veo ejerciendo mi especialidad? Entonces, se requiere que si la vocación es ser integral en la atención, ir más allá de simplemente la atención y preocuparnos por la prevención y llegar hasta la rehabilitación o el manejo del dolor y el cuidado paliativo, entonces necesitamos fortalecer esas herramientas que traemos desde la familia, pero que también nuestro programa, muy acorde a lo que son los principios misionales y fundacionales de la institución universitaria Visión de las Américas, procuramos por todos nuestros estudiantes, ¿sí? Que además de ser excelentes profesionales, sean excelentes seres humanos, ¿sí? Que tengan todas estas capacidades también, adicionalmente a eso, de emprender, ¿sí? De iniciar proyectos, de no temerle a ser un poco creativos, digamos, en brindar soluciones que a veces no están allí del todo determinadas. Entonces, el proceso de formación lo tenemos estipulado de manera que haya un acompañamiento, y tú mencionabas algo que está muy ahorita tristemente en auge, ¿sí? Que es el síndrome de burnout, entre otros trastornos emocionales que están afectando a las poblaciones de estudiantes, también de docentes, y que se ven más marcadas en el área de la salud. Entonces el programa y la universidad, pensando en prevenir todo esto, tiene herramientas pedagógicas para hacerlo. Por ejemplo, tenemos en nuestro plan de estudios estipulado un espacio muy bonito que lo hemos llevado como modelo a congresos como el de educación médica, a espacios académicos como el de los que brinda Scofame y las redes de universidades, en donde hemos mostrado la experiencia que a través del seminario Balin, que nuestros residentes cursan cada 15 días durante los 3 años de formación, en acompañamiento con un médico psiquiatra especialista en seminarios Balin, en este tipo de terapia, pueden oportunamente, en un espacio controlado, en un espacio de respeto, contar sus vivencias, su sentir, sus experiencias, y en ese grupo escuchar cómo pueden ser las mejores herramientas para afrontarlas sin que emocionalmente nos veamos afectados. Asimismo, pues tenemos actividades de bienestar que constantemente estamos integrándolos a través del arte, a través de la pintura, de la expresión dramática, o simplemente espacios de integración y de lúdica que ayudan a alivianar. Más el seguimiento que desde las tutorías o desde los espacios que se tienen de acompañamiento a la población estudiantil, un estudiante que lo requiera puede acceder para prevenir todas estas situaciones. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Doc, porque aquí también me lleva a una pregunta, y es que tú tienes una visión mucho más amplia también por el recorrido que has llevado en cuanto a estar desde la parte de preparación, dirección, coordinación y otros proyectos. ¿Qué herramientas? Porque estamos hablando con todo tipo de público, y no solamente para el aspirante que aún no sabe cómo definir si quiere estudiar o no el programa de medicina y qué herramientas debe tener allí dentro de su baúl para poder acceder a la formación académica, sino también a quien ya se graduó del programa de medicina y toma la decisión de continuar como una especialidad, y en este caso una de las opciones, medicina familiar. Cuando ya somos docentes, cuando ya somos coordinadores, decanos, administrativos, laboramos en un entorno de prestación de servicios a la salud, ¿cuáles son esas habilidades que nosotros debemos desarrollar? Porque también debemos pensar en que el profe que está del otro lado, ¿qué debería contar para llevar una buena formación a su grupo de estudiantes, y que de esa misma manera él tenga la capacidad de transmitir la formación como una vocación y no como algo que sencillamente tengo que hacer para generar un recurso? Importantísimo esto que propones de contarles un poco cómo es la experiencia desde la parte de la docencia, puesto que lo primero que hay que tener claro es que ser buen especialista en un área no obligatoriamente te hace buen docente o buen profesor, sino que es algo que uno en el camino va descubriendo la necesidad, si uno es comprometido y tiene vocación y quiere hacer bien su trabajo, la necesidad de formarse como profesor. La docencia es una carrera adicional, es también una profesión. Entonces, si queremos ejercerla adecuadamente,
creo que es un llamado a la responsabilidad en la medida en que nos formemos y busquemos herramientas adecuadas para ello. Esto también nos obliga a irnos transformando. A mí me ha ido enseñando a través del tiempo que la docencia nos vuelve más maleables, nos permite irnos adaptando, adecuando y también volviendo más propositivos para ver cómo respondemos a esos cambios que son esperados en la sociedad y en la educación, sí que más en los últimos tiempos. Entonces, estos advenimientos de la tecnología, hoy por hoy pues estamos llamados todos a utilizar la inteligencia artificial, y para utilizarla hay que conocerla, y para conocerla hay que formarnos en ella. Entonces, en esto pues fue en lo que personalmente me llevó a que hiciera mi carrera docente en la universidad y posteriormente a hacer mis estudios de maestría en educación médica y todos los otros estudios que van surgiendo de actualización, dentro de ellos los que hoy por hoy nos ofrece la misma institución, preocupada e interesada en que los docentes tengamos las mejores herramientas. Entonces constantemente nos están abriendo ofertas para que nos formemos en currículo, en evaluación, en tecnologías, en precisamente en mejorar las capacidades de escucha y de creación de nuevos planes de estudio, acorde también a las normativas que van cambiando en las leyes de educación, y también respondiendo a las necesidades que en términos de salud el país necesita, porque van de la mano, ¿cierto? Vamos formando, en el caso de la medicina, médicos generales o médicos especialistas que respondan a esas necesidades reales que para el contexto y el momento tenga el país. Entonces, interesados en esto y sabiendo que el médico familiar per se debe educar, porque ser educador no necesariamente quiere decir que tú estés en un aula con estudiantes o que tengas un contrato con una institución universitaria o educativa para decir soy docente. En medicina, y lo vemos ancestralmente, la formación de un médico hacia los que desean llegar a esa disciplina, pues se ha ido tratando de perpetuar en el tiempo, ¿sí? Antes se hacía como de mi experiencia te la comparto a ti, como un discípulo, y hasta que se ha ido formando y estructurando la academia a través de las universidades, las escuelas de medicina y demás. Pero entonces, sabiendo que el médico familiar tiene que estar constantemente educando al paciente, educando a la familia, educando a otros estudiantes, educando comunidades, pues tenemos que darles las herramientas para ello. Entonces, nuestro plan de estudios fue pensado de esa manera, y tenemos unas asignaturas como las de pedagogía que se ven en el primero y segundo año. Los entrenamos también en habilidades comunicativas, incluso lo que tiene que ver con etiqueta y saber expresarse en público, para que vayan con con todos los insumos que les permitan hacer una mejor educación en cualquiera de los ámbitos que lo requieran. Los retos de la vida nos tienen que preparar. Eso es una de las conclusiones a las que personalmente puedo llegar con todo lo que acabas de mencionar, porque, a ver, escuchamos un poquito de historia y nosotros por instinto, naturaleza, incluso conservación, nos vamos a querer cuidar en todo el tema de la salud, pero también vamos a querer transmitir de generación en generación todos esos conocimientos. Y también hay algo que debemos destacar, y es esa flexibilidad de la neuroplasticidad que debe tener el ser humano a la hora de adaptarse a los cambios y la transformación continua, para que desde allí podamos no solamente absorber lo nuevo, sino ir modificándonos a lo largo del tiempo con lo que va pasando en el entorno. Y a eso me lleva algo muy interesante que estás mencionando, Doc, y es la inteligencia artificial. Tenemos grandes herramientas, pero para poder utilizarlas debemos prepararnos. Ir preparándonos constantemente es tener las herramientas para cuando las oportunidades llegan saberlas aprovechar. Entonces cuéntanos también cómo el plan de estudio se va adaptando para que todo el equipo vaya a la vanguardia con las tecnologías, con las necesidades del país, y eso también cómo nutre al equipo para que sean mucho más amables a la hora de tener un plan de trabajo, porque también estas herramientas llegan como un auxiliar, como un apoyo, no como algo que podemos encontrar muchas veces, y llegó para retirar el trabajo humano. Y definitivamente incluso la tecnología y todos esos avances son producto
de la innovación, de la transformación y de las necesidades que estamos viendo como sociedad, y pues allí es a donde hemos llegado con grandes descubrimientos, incluyendo la propuesta de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos nosotros como profesionales para integrar y no decir definitivamente o lo hace la máquina o lo hace el ser humano? Porque creo que definitivamente esa no es la opción. Definitivamente, no es esa la opción, es una herramienta adicional que nos permite, uno, ahorrar tiempo, aumentar la eficacia y eficiencia en muchos de los procesos, e ir un poco más allá de lo que usualmente nosotros podemos alcanzar. Y esta inteligencia artificial ha permeado, yo creo que todos los cánones sociales en diferentes niveles y especialmente en salud, ¿sí? Porque hoy por hoy, especialmente en lo que tiene que ver con tecnologías en imágenes diagnósticas, que nos permiten incluso ver cosas que pueden al ojo humano pasársenos por alto. Entonces es una herramienta que si la sabemos utilizar va en beneficio más bien del paciente y de nosotros ser más asertivos en los diagnósticos, que nos va a facilitar también dar los tratamientos y el acompañamiento adecuado. En términos de aprendizaje y conectando con lo que hablábamos hace un rato, de esas habilidades blandas que se requieren, de las no cognitivas, pues es que tenemos que tener esa capacidad también de mantener la educación médica continua. Yo creo que para todos estamos acostumbrados a escuchar que cuando uno dice alguien en la familia va a estudiar medicina, le dicen, oiga, lo siento mucho porque eso es definir que usted va a estudiar para toda la vida, que no va a parar, y no está nada lejano a la realidad, máxime en esta época en que el flujo de información, además de ser en grandes cantidades, es muy rápido. Entonces obliga a que estemos constantemente leyendo, investigando, actualizándonos, participando en eventos académicos y científicos para mantenernos al día y a la vanguardia de lo que la medicina requiere. La institución ha sido muy inquieta en esto y acorde a la normativa que se tiene frente al ministerio, pues sabemos que tenemos que estar periódicamente renovando nuestros registros calificados. Tenemos que estar constantemente pensando en acreditación de alta calidad y también en la actualización de los planes de estudio. Entonces eso nos permite, a través de los órganos colegiados en los cuales nos sentamos a evaluar, a pensar y repensar cómo va la formación de nuestros estudiantes, y si estamos por el camino que nos hemos trazado o qué ajustes hay que hacer. Entonces dentro de ellos hemos visto cada vez con más necesidad la importancia de incluir todo lo que son lo que está a la vanguardia en tecnología y actualización para la formación, para la asistencia. Y en estos, por ejemplo, nuestra Facultad de Medicina tiene algo que es muy innovador y que está a la vanguardia, que es todo el tema de simulación clínica, ¿sí? Que nuestros residentes hacen parte de esa simulación clínica a través de diferentes herramientas. Y una muy bonita que tenemos y que voy a destacar, pues para no hablar de todas, es el consultorio estandarizado, ¿sí? En donde a través de la participación de un grupo de actores especialistas en dramaturgia médica, hacen su actuación en un consultorio que cumple con todas las características de un consultorio real, y exponemos a nuestros estudiantes del programa de medicina, guiados por sus docentes, para que aprendan y tengan las herramientas de cómo enfrentar situaciones que pueden tornarse difíciles en la atención usual en un ambiente controlado, sin que los tengan que, como en algún momento nos tocaba, aprenderlos en vivo en las situaciones reales con todo lo que ello implica. Entonces la simulación clínica hace parte de todas estas tecnologías que han venido en avance. El acceso que hoy a través de redes tenemos para tener información actualizada, y los formamos también a través de asignaturas como la epidemiología y la investigación, en cómo depurar, cómo saber hacer una lectura crítica de esa información, porque no todo lo que se publica es confiable, es real y está para aplicarse. Entonces, ¿cómo hacemos un filtro y empezamos a críticamente evaluar qué de esa información sí es real, sí tiene la base de la evidencia, y podamos aplicarla en la toma de decisiones día a día?
Eso es muy interesante porque aquí también hablamos de la construcción y no sé si lo han identificado, pero constantemente estamos complementando las habilidades técnico-científicas con las herramientas blandas. ¿A qué vamos con esto? A que sí o sí nosotros debemos ser seres humanos íntegros y aquí se destaca un punto muy importante, Doc, y es el pensamiento crítico. No crítico, que es diferente, y ahí donde empezamos a tener controversias con ciertas corrientes o posturas o postulados donde sí, en la base científica nosotros necesitamos información veraz para poder tomar decisiones oportunas y acertadas en cada punto. Y a ver, acá estamos hablando de algo muy importante, salud, de que alguien pueda retornar a casa con su familia, tener un estilo, una calidad de vida óptima o no. Entonces, es importante que esas decisiones las tomemos con insumos reales, verídicos y que tengamos la capacidad y el criterio como los profesionales que nos estamos formando para que definitivamente la sociedad cuente con personas humanas en función de entregar a través de la vocación y ser ese canal donde digo, tengo información, tengo insumos y cómo la aplico y la transmito a lo largo del camino. Nosotros acá también pudimos identificar que el doc nos contaba algo hace un par de minutos sobre el hecho de ir llevando esa formación e información a lo largo del tiempo, pero también cómo se va evolucionando a lo largo junto con las herramientas y todo lo que surge en el camino. Importante que tengamos esa capacidad crítica y esa postura también como persona desde la humanidad y hacer ese ejercicio de silla vacía de qué pasaría si yo estoy del otro lado y alguien me tratara de qué chévere que yo no tenga que dar una respuesta muy puntual para hablar de mi sintomatología a la hora de tener una atención con un médico, si se supone que estudiaste por vocación para llegar al mundo y poderme acompañar desde esa información que tú ya tienes, porque si yo la tuviera, sencillamente no tendría la necesidad de venir a ti. Entonces, qué interesante que nosotros en el ejercicio, y creo que va también de forma general para todos los profesionales en formación, y es que tenemos el reto de tener, punto uno, que seguir nutriéndonos como seres humanos, y dos, que la formación es constante, que siempre tengamos esa parte objetiva de querer involucrarnos con el otro, de que entendamos que una de nuestras funciones en el mundo es esa vocación de servicio, independientemente de la formación que tengamos, pero es allí donde también nosotros definimos de acuerdo a nuestro perfil vocacional cuál sería la forma en la que yo llego a aportar al mundo desde lo que a mí en realidad me gusta, y se me vuelve un ejercicio mucho más sencillo, donde no termina siendo algo larguilludo, algo que yo a lo largo del tiempo digo que es desgastante hacerlo, porque retos van a aparecer en la vida, porque situaciones el ser humano siempre va a tener, familiares, financieras, emocionales, pero cuando yo hago algo que me mueve hacia, es mucho más sencillo que yo lo pueda hacer y que pueda ir surfeando esas dificultades o retos, desafíos que encontramos a lo largo del camino, para que sea mucho más sencillo y que esa vocación, que esa sonrisa del paciente que me diga, tú sí me escuchaste, te sentaste y por primera vez no me dijiste incluso cuánto pesas, porque muchas veces nos podemos encontrar eso y lo sabemos, pero es algo dinámico donde también tenemos el criterio de qué tipo de profesionales no queremos ser, porque allá también va como ese punto de cuestionamiento del ser humano donde tenemos la capacidad de decir, yo también he sido paciente y no quiero llegar a atender a los míos de esa manera. Qué chévere que lo podamos ver, Doc, desde ese punto. Y ya para empezar a cerrar este espacio con todas las herramientas tan interesantes que nos has regalado, ¿cómo crees que la medicina familiar llega a aportar a Colombia como factor diferenciador y cómo se integra con el resto de las profesiones, entendiendo que es una propuesta joven en el mundo de la salud? Bueno, súper interesante y oportuna la pregunta respecto a este papel de la medicina familiar en el sistema de salud colombiano y cómo llega a aportarnos y a articularse con otras especialidades. Estamos viviendo en el país toda una coyuntura frente a lo que ha sido la política de atención integral de salud que se ha propuesto años anteriores. Estamos pues en la discusión si habrá una reforma o no al sistema de la salud. Pero independiente de una cosa o de la otra y aislado de cualquier situación política, lo cierto es que estamos llamados en el mundo a fortalecer algo que conocemos como la atención primaria en salud, que es un acuerdo que viene desde 1974, cuando por allá en Alma-Ata cuando se firmó la declaración de Alma-Ata, en la que se comprometieron los países en el mundo a fortalecer la atención primaria en salud.
lo hemos hecho en diferentes velocidades, a diferentes ritmos, hay países que han avanzado mucho. Y en torno a eso hay un punto en común, y es que la atención primaria en salud se ha definido que el baluarte para que se pueda implementar está dado a través de la medicina familiar, a través de los modelos de salud familiar y comunitaria, con una herramienta muy importante que tiene que ver con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud y su mantenimiento. Es decir, con la posibilidad que tenemos los médicos familiares, después de habernos capacitado y fundamentado en ello, de identificar cuáles son esos determinantes sociales que están haciendo que la salud de un individuo o de una familia o una comunidad y la suma de comunidades afecten un país. ¿Para qué? Para poder intervenirlos temprana, adecuadamente, ¿sí? Y esto no lo hacemos solos, sino que se requiere la articulación con todos los líderes y con todas las profesiones y disciplinas que le aportamos a la salud. Incluso con los entes que son reguladores de diferentes áreas que impactan de manera directa o indirecta la salud de las comunidades. Me explico. Quizás el médico pueda en una comunidad determinar que el problema de salud de esa sociedad está dado por una alteración en el acueducto. Okay. Pues el médico no tiene la formación para tratar el agua, pero sí tiene las herramientas para hacer su gestión frente a aquellos sectores que son los que requieren y tienen la capacidad y la función de mejorar esas condiciones del agua. Entonces se vuelve un trabajo intersectorial y se vuelve un trabajo también interdisciplinario, ¿sí? Interdisciplinario va mucho más allá de simplemente decir cuento en mi lugar de trabajo con nutrición, con psicología, con enfermería, con promoción de la salud, sino que va a ser un trabajo en equipo, un trabajo articulado, liderado desde la medicina familiar, pero cada uno con unas funciones que van en torno a resolverles las situaciones que hemos determinado que se requieren intervenir. Y también nos permite optimizar la actuación de las demás especialidades clínicas y supraespecialidades que son sumamente importantes y necesarias. Pero actualmente los sistemas están un poco a la inversa. Es decir, en atención primaria en salud, la mayor parte de la población debería estar atendida en los niveles de atención primero y segundo nivel, es decir, a cargo de médicos generales, de sitios ambulatorios y de hospitales de baja complejidad, ¿sí? Que si se aplican las herramientas de prevención, mantenimiento de la salud y se mantiene y se perpetúan esos cuidados, va a disminuir la necesidad de hospitalización, va a disminuir las complicaciones derivadas de las enfermedades y con ello la necesidad de niveles superiores de complejidad, ¿sí? Entonces de esa manera le enviaríamos y requeriríamos la participación puntual de las otras especialidades y supraespecialidades, articulándose y actuando desde lo que ellos nos pueden brindar y para lo que se han formado, porque a veces vemos que muchos médicos especialistas terminan atendiendo las actividades que normalmente debería hacer la medicina general, es decir, no estamos aprovechando al 100% sus capacidades, sino que estamos más bien subutilizándolo. Y esto nos ha llevado a cosas que vivimos todos en el día a día, como las congestiones en los servicios de urgencias, como la falta de oportunidad para conseguir citas en las diferentes instituciones, porque los especialistas y supraespecialistas los tenemos haciendo una cantidad de actividades que no les correspondería y que estamos por ende descuidando las que se deben hacer en los primeros niveles de atención. Entonces el médico familiar entra a ser ese articulador con su capacidad de diálogo, de concertación y de gestión, pues va a poder integrar a todos los actores que finalmente van a apuntar a que nuestras comunidades mejoren en su salud. Qué chévere. Aquí hemos encontrado un camino donde vamos de cero a pro, con historias que definitivamente inspiran por parte de Visión de las Américas, con la compañía del Dr. Montenegro. Y para cerrar este espacio, Doc, ¿qué cuentas para nuestra comunidad para que definitivamente como médicos y como médicos en medicina familiar seamos
Historias que inspiran. Muchas gracias. Bueno, invitarlos a que exploremos todas esas posibilidades que hoy por hoy nos brinda la academia para poder escoger y definir qué queremos hacer en nuestro proyecto, en nuestro plan de vida. Y una de ellas, obviamente, que hoy por hoy está fortalecida y que se están dando todas las mejores condiciones de apertura, es el desarrollo como médicos familiares. Entonces, invitarlos, voy a hacer una cuña aquí con tu venia para invitarlos a que se inscriban al programa de especialización en medicina familiar de la Institución Universitaria Visión de las Américas. Estamos próximos en el mes de octubre a hacer las pruebas de selección para ya nuestra cuarta cohorte, que iniciaría actividades en enero de 2026 y estaríamos graduando a nuestros primeros egresados finalizando este año con gran orgullo y con la satisfacción de un deber cumplido y motivarlos a que sea lo que vayan a escoger, lo hagan desde la vocación, lo hagan acorde a lo que es su plan de vida, con el mayor compromiso vocacional para seguir haciendo lo que decidieron en el momento en que se matricularon a una facultad de medicina, servirle a la comunidad y deberse a sus pacientes. Doctor Montenegro, y a nuestra comunidad, muchísimas gracias por este espacio. Continuamos en una próxima versión de Cero a Pro, historias que inspiran.